Hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga este día domingo. Ya han pasado varios domingos que no nos reunimos en el lugar donde nos congregamos, pero sabemos que nosotros somos el templo del Señor. La palabra de Dios dice que vosotros somos el templo del Espíritu Santo, de Dios mismo y de su Hijo amado. Hoy, hermanos, yo les llamo a la reflexión que nosotros leamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es poder la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes de la importancia de leer la palabra de Dios, de estar llenos de la palabra de Dios para estar preparados contra las acechanzas del enemigo. Jesús mismo dijo en San Juan 16:33, dice, en el mundo tendréis aflicción, dice, aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y Jesús mismo dijo en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es el trabajo del enemigo. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Quiero que vean en sus Biblias en San Mateo capítulo 4. Jesús, el enemigo, o sea, el diablo, conoce la palabra de Dios. Lo único es que usa la palabra de Dios para tergiversar, para cambiar la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar preparados, pero para estar preparados tenemos que leer la palabra de Dios en todo tiempo. Hoy día a las 4 hay toque de queda, entonces tenemos mucho tiempo, hermanos, para leer la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios. Y eso es lo que más interesa al pueblo cristiano. Hoy entonces vamos a escuchar el poder de la palabra de Dios. Veamos. San Mateo capítulo 4. Voy a leer desde el verso 2 al 11, al 10. Dice así. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, miren el enemigo, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 11. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Por eso, hermanos, yo les digo que es necesario que leamos la palabra de Dios, porque en los últimos tiempos dice que habrán falsos maestros, falsos predicadores, que tergiversarán, cambiarán, usarán, porque aquí el diablo usa la palabra para su propio interés, pero el Señor lo usa. Jesucristo, en los 4 evangelios, Él no habló de por sí. Hoy día hay muchos falsos maestros cuando dicen, si tú haces esto, vas a recibir la bendición. Jesucristo nunca dijo. Algunos dicen, si hay una piedra, si hay un agua o no sé qué dicen ellos, pero eso está fuera de la palabra de Dios. El Señor Jesús nunca habló así. Vean lo que hizo el enemigo. La primera tentación, lo que hizo el diablo, dice, vino a él y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús dice, escrito está. Lo que está escrito en la palabra de Dios. Y eso lo dice en Deuteronomio 8:3. Ahí dice el Señor, Deuteronomio 8:3. O sea, Jesús, Él cita la Biblia, la palabra del Señor. Y vean lo que dice
Deuteronomio capítulo 8 y verso 3. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En ese tiempo, en el tiempo de Moisés, Dios hizo milagros para demostrar que Él estaba con su siervo Moisés. Y aquí la misma palabra de Dios sirvió, que afligió con hambre, dice. Y Jesús, luego de estar en ayuno 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y el enemigo aprovechó esto. Aprovechó que Jesús tenía hambre y le dice, si tú eres hijo de Dios, convierte la piedra en pan. Pero Jesús dice, escrito está. Escrito está. Él trajo a colación la palabra de Dios. Él no inventó, él no dijo, yo digo tal cosa. No, dice, escrito está. Lo que Dios dictó en el tiempo de Moisés, Jesús lo aplicó en ese tiempo. Por eso es necesario oír la palabra de Dios. El segundo ejemplo, la segunda vez que el diablo tentó a Jesús, está en los versos 5 al 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en tu pie en piedra. Pero Jesús le dice en el verso 7, San Mateo 4, 7, y le dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y esto lo dice en Deuteronomio capítulo 6 y verso 16. Deuteronomio capítulo 6 y verso 16. Y dice así, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en el Mashá. Entonces, hermanos amados, el diablo busca la manera de tentar al hombre, de que nos desviemos, de que nosotros nos vayamos por el camino amplio, camino ancho, donde hay perdición. Pero el Señor Jesús nos enseña que debemos que estar preparados, así como Cristo estuvo preparado, así Él quiere que nosotros nos preparemos y también respondamos al enemigo con la palabra de Dios. La otra, en el versículo 8 y al 10, nos habla otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esto también Jesús lo trajo de Deuteronomio capítulo 6 y versículo 13. Deuteronomio capítulo 6 y verso 13. Y dice así la palabra del Señor. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Miren lo que dijo Jesús. Por eso, hermanos amados, el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. Miren, desde el principio, cuando Dios creó a la tierra, y dice el Señor en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, el poder de la palabra de Dios es importante. Por eso nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a estar llenos? Tenemos que leer la palabra de Dios constantemente. Por eso Dios le decía a Josué le decía que él meditara, leyera la palabra de Dios y meditara en él día y noche. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que estar leyendo la palabra de Dios. Tenemos que tener un tiempo de leer la palabra de Dios. Pero meditar en ella tiene que ser todo el tiempo, día y noche. O sea, la lectura de la palabra de Dios debe tener un tiempo, la lectura con comprensión. Pero después la meditación lo debemos de aplicar día y noche. O sea, la meditación es la aplicación de la palabra de Dios. No hay tiempo para aplicar. Puede ser de noche, de día,
porque nosotros estamos en este mundo y en este mundo necesitamos del poder de la palabra de Dios. Vean también en Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Aquí nos habla el Señor del poder de la palabra de Dios. Que Dios da su palabra y la palabra de Él es poderosa. ¿Saben por qué, hermanos? Dice el Señor Jesús: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice Él. O sea, todo lo que pidamos en el nombre poderoso de Jesús, Él dice que lo va a hacer. Entonces veamos lo que dice Hebreos 1, verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí habla de Jesucristo. O sea, cuando en Génesis dice, cuando dice sea la luz, dice por la palabra de Dios dijo ser hechos la luz, y la luz se hizo. Por la palabra de Dios dice sean hechos todos los árboles, y se hizo por la palabra de Dios. Por eso dice la palabra aquí en Hebreos que Jesucristo mismo es la palabra viva. Por eso en Juan 1 dice que es el verbo. Jesucristo es verbo, y la palabra verbo en la gramática es acción, es vida. Entonces Jesucristo es vida, es la aplicación en el mundo de la palabra de Dios, del Dios mismo aquí en la tierra. Por eso dice la palabra que Jesucristo vino al mundo para hacer la palabra de Dios. Por eso Jesús cuando estaba dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino vengo a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que hizo Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero para hacerlo tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, para entenderla y para comprenderla. También quiero decirles, para terminar, con Primera de Timoteo. Es Segunda de Timoteo 3, verso 16 y 17. Mire, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, está llena de la inspiración, de la palabra que sale de la boca de Dios? Por eso Jesús le dice al diablo, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura, o sea, toda la Biblia, la palabra de Dios es inspirada por Dios. O sea, Dios ha usado a los profetas, a sus siervos, para que ellos sean orientados a través de su Espíritu Santo, para que deje que quedara escrito en la palabra lo que está en ella llena. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios nos sirve a nosotros, nos enseña. En primer lugar, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos de caminar, cómo debemos de comportarnos, cuál debe de ser nuestro carácter, nuestra conducta. También la palabra de Dios nos redarguye, o sea, nos examina, nos conmueve cuando nosotros hacemos cosas malas. La palabra de Dios dice que nos redarguye y también nos corrige. Si estamos mal, si nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, nos va a corregir, vamos a enderezar nuestros caminos. Y también sirve para instruir en justicia, cómo debe de ser la vida y la actitud del verdadero cristiano. Y la palabra de Dios, dice finalmente el apóstol Pablo al siervo Timoteo, a fin, dice, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Así es que, hermanos, leamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Y en estos días unámonos nosotros, hermanos, que en nuestra casa nosotros clamemos al Señor, porque Jesús dice en Jeremías dice el Señor
Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre jamás. Si leemos su palabra, entonces Él nos va a dar fuerzas y fortaleza en este tiempo. Que el Señor los bendiga.